Conoce toda nuestra programación en www.divoxradio.com. Y estamos aquí conversando con el doctor Bernardo San Martín de Clínica Red Salud Magallanes, directamente desde Punta Arenas, especialista en enfermedades respiratorias. ¿Cómo estás, querido Bernardo? Muy bienvenido. Hola, Carolina. Muy buenos días a todos. Muy bien. Acá muchos saludos desde el sur. Y bueno, muy contento y poder ayudar a aclarar las dudas sobre este tema tan interesante y tan prevalente. Claro, primero te vamos a preguntar, porque tú ya eres un panelista de nuestro programa Salud para Todos aquí en Devox Radio. Primero te vamos a preguntar cómo un especialista en enfermedades respiratorias deriva a un tema tan específico como este, que es el estudio, el diagnóstico y el tratamiento de las apneas del sueño, que ya vamos a definir todos esos términos, pero ¿por qué tú, en tu biografía, te dedicaste así muy seriamente a este tema? Lo que pasa es que la historia de los especialistas en regiones, que tenemos que abarcar prácticamente todos los ámbitos de la especialidad, ahí hace que uno tenga que dedicarse a los temas prevalentes del asunto, y en este caso, siendo el único, hasta hace poco, era el único especialista acá en la región, había que preocuparse también de este tema importante. Ya uno ve en paciente que está hospitalizado de repente que baja la oxigenación en la noche mientras duerme, cuando está hospitalizado por otra patología. Entonces uno sabe que existe esta patología, sabe que se puede medir, y en ese momento, cuando yo llegué acá a Punta Arenas hace 15 años ya como especialista, Claro. uno ve que son necesidades que no están cubiertas y que hay que hacer el diagnóstico y que existe la tecnología para hacerlo. Así que de ahí comencé yo a dedicarme primero a hacer el diagnóstico, que fuera un poco más expedito, de los pacientes que yo veía que tenían apnea del sueño, aplicar la tecnología que en ese momento venía recién saliendo, que eran los equipos más pequeños para hacer el diagnóstico, y de ahí parte, esto ya va a ser prácticamente 15 años, en que empiezo a hacer estudio de apnea del sueño con muy buenos resultados en cuanto que al hacer el diagnóstico, cuando tú haces el diagnóstico, el paciente mejora ostensiblemente y le cambia la vida, sobre todo por un tema tan importante como el sueño. Entonces, llevo por lo menos 15 años, aparte de todas las actividades de lo que es la especialidad broncopulmonar, que es la parte de asma, EPOC, entonces neumonía, todo eso. Aparte de eso, hay que cubrir también la patología respiratoria del sueño, que es un gran capítulo y que cada vez está siendo más importante para en la salud respiratoria de las personas. Entonces hay que hacer una cosa integral, y como uno está con muy poco apoyo en región, hay que hacerlas todas. Así que, y yo encantado porque me encanta el pulmón. Claro. Bueno, aquí vamos a ir entonces primero especificando los términos. ¿Qué es apnea? Pensemos que nosotros pasamos en el sueño un tercio de nuestro día entero, entonces es algo que nos tiene que importar cuáles son los fenómenos que pasan durante el sueño. ¿Qué es la apnea del sueño? ¿Cómo se define? La apnea obstructiva del sueño es una enfermedad, o sea, no es normal, ¿ya? Y consiste en que es la detención o la disminución de la respiración durante el momento que la persona está durmiendo. Ahora, se llama apnea porque deja de respirar, o hipopnea porque de repente la persona empieza a respirar en forma muy superficial. Obstructiva porque se cierra la vía aérea alta, ¿ya? Y del sueño porque es durante el sueño. Ahora, anatómicamente, justo antes de pasar la tráquea tiene cartílago, así que eso se mantiene abierto. Pero justo antes de pasar la tráquea está la hipofaringe, donde hay una serie de músculos que se mantienen abiertos durante el sueño. Yeah. Entonces, hay gente que durante el sueño los músculos estos se relajan y comienzan a vibrar y producen, ¿no es cierto?, el ruido del ronquido, que a veces es tremendamente estrepitoso. Claro. Y de repente llega y puede llegar incluso a esta parte colapsar, o sea, cerrarse, y ahí se produce la apnea, en que la persona no está respirando, no está pasando el aire para abajo, y eso, obviamente, si no está pasando el aire, baja el oxígeno, porque es como estar debajo del agua, y Claro.
Obviamente que al cerebro no le gusta que le estén cortando el oxígeno en forma intermitente, claro, son periodos cortos, pero esto se va sumando durante toda la noche y hace que al día siguiente la persona amanezca cansada, esté con un ánimo bajo, porque no ha dormido bien en la noche, porque cada vez que se baja el oxígeno, el cerebro trata de despertar a la persona, cambia la profundidad del sueño, es como despertarse a cada rato en la noche. Entonces, obviamente que eso hace de que al día siguiente la persona no esté bien descansada y vienen las consecuencias de no dormir bien, y no solamente un día, o sea, sino todo el tiempo, lo cual lleva a varios problemas. Sin duda, mira, esto ha sido muy didáctica la explicación en el sentido de que es un fenómeno físico en que se impide la entrada del aire y por lo tanto se impide la oxigenación de los distintos órganos y claramente eso desde ya yo puedo entender y transmitámoselo a los auditores que puede tener consecuencias en cada uno de esos órganos, en el cerebro, al tener dolor de cabeza al día siguiente, en el corazón, en el que produce daño, realmente puede ser motivo de eventos cardiovasculares y en todos los otros órganos de nuestro organismo. Ahora, ¿por qué en algunas personas entonces se produce ese cierre de la vía aérea? ¿Por qué en algunas personas como que caen los músculos y se duermen también? Bueno, los factores de origen de la apnea del sueño son varios, no son solamente uno, pero dentro de lo más frecuente, primero que hay un componente anatómico, o sea, las personas que son de cuello corto, que tienen una configuración de garganta más estrecha, que tienen un sueño muy profundo, o sea, que se relajan, que son de sueño pesado, como dicen. Los Ya. músculos tienden a relajarse mucho. Además, que si más encima la persona sube de peso, cuando uno sube de peso, lo primero que sube, ¿no es cierto?, el número de la camisa, esa Claro. grasita que se acumula en la zona del cuello también presiona hacia adentro y hace que la vía aérea, la hipofaringe, esté más estrecha y eso conlleva que la persona ronca mucho más y tiene más peligro, posibilidad de hacer apnea del sueño. Ahora, además de eso, influye, por ejemplo, el alcohol o los relajantes musculares. Típico que la gente cuando dice que cuando está con alcohol, ¿no es cierto?, cuando ha bebido, ronca más. ¿Por qué? Porque el alcohol es Claro. un relajante muscular y eso produce que tenga más ronquidos y si tiene apnea es peor el tema. Los relajantes musculares, por ejemplo. Entonces, ahí, y eso sobre todo en los hombres, porque esto es una patología fundamentalmente que afecta a los hombres, más que a las mujeres. Estamos hablando más del 80% de la gente con apnea del sueño son hombres. Y Oh, también la influencia del peso. ¿Ya? El peso, una persona con sobrepeso, aproximadamente la prevalencia son un 20% sobre eso, y en alguien con obesidad es más del 50% de los obesos tienen algún tipo de trastorno ventilatorio del sueño. Y eso nosotros ahora que estamos, ¿no es cierto?, con tanto paciente hospitalizado por el tema del COVID, tanta gente en el hospital y que están pendientes de la saturación, nos hemos encontrado con un montón de gente que desatura, o sea, cae la oxigenación durante la noche una COVID y que es asociado al tema de la apnea. Entonces, es tremendamente frecuente y eso es importante hacer el diagnóstico. ¿Por qué? Porque esto tiene tratamiento. No es solamente una condición en que ahí quedamos, no. Esto tiene tratamiento, se trata y el resultado es muy bueno. excelente, claro, tú diste una cifra súper importante que en el fondo es, si uno investiga ciertos grupos de riesgo, como las personas con obesidad, va a encontrar una mayor prevalencia de apnea del sueño. Pero esto en la población general, según cifras que no son nacionales, desgraciadamente, porque no hay un buen registro en Chile de cuántas personas tienen apnea del sueño, pero afecta a cerca del 4 o 6% de la población, según si son hombres o mujeres. El problema de esto es que el deterioro cognitivo, en la falta crónica de sueño, esos despertares o micro despertares nocturnos, si son en un conductor de la locomoción colectiva, por ejemplo, nos pueden afectar a todos, a muchas más personas. Incluso tal como tú dices, el uso de los hipnóticos para dormir, el uso de alcohol concomitante y otros
y otras drogas también, u otros fármacos, pueden empeorar esa combinación. En Chile, la encuesta nacional de la salud ya incluye algunos datos sobre apnea del sueño. Hasta donde sé yo no hay, porque habría que medir a nivel poblacional la prevalencia de esto. Ya existen sí grupos en Santiago, ¿no es cierto?, que están preocupados del tema, ya hay comisiones de patología del sueño en la sociedad de respiratorio, que eso ya es tema de preocupación, pero el problema del examen es un poco complicado porque hay que tener al paciente y medir cómo duerme durante toda la noche, ya sea con polisomnografía o poligrafía, que son los dos exámenes para hacerle estudio. El paciente hospitalizado por lo menos la noche o medirlo durante la noche. Pero a nivel internacional, justamente como tú mencionabas, es alrededor del 5% de la población general. Ahora, 5% de la población general es como la cantidad de diabéticos. Entonces, Claro. eso estamos hablando de una patología que es tremendamente prevalente y que es justamente de los temas que van a llevar a preocupación, pero que, como te digo, para no estar desalentado, esto se trata y que cada vez los tratamientos son más prácticos y más fáciles para el manejo de la apnea. Pero ojo que para la población general, para la gente que está escuchando, sin apnea del sueño, primero, cuando la persona, ¿cierto?, ve que la persona deja de respirar. Cuando pasan más de 10 segundos, comienza a bajar el oxígeno en la sangre sin respirar. Entonces, apnea observadas por los familiares. O Segundo, sea, cuando la señora hecho le pega el codazo. Tal cual, ese codazo que lo tienen que mover para que suelte la respiración, eso es típico y es altamente probable que sí exista una apnea del sueño. Igual hay que hacer el diagnóstico, pero ya es algo. Pero de ver menos, ya la falta de concentración, la falta de memoria en alguien que ya tiene historia de ronquidos, alguien que ya tiene historia de dormir mal, y a largo plazo esto tiene un correlato estructural, o sea, consecuencia estructural en el cerebro, porque le estás suprimiendo el oxígeno en forma intermitente a las neuronas, y eso uno puede ver después cuando ya la cosa es avanzada, en la resonancia cerebral, atrofia cerebral, elementos como multiinfarto difuso, porque, claro, baja el oxígeno en forma general, y eso lo vemos ya cuando son pacientes que han estado años de años sin ningún tipo de tratamiento. Entonces, hay que ponerle énfasis en eso y la prevención, que es sobre todo el tema, primero, controlar el tema del sobrepeso y la obesidad. Eso lo primero que hay que decir, pero justamente estar atento, porque también hay gente delgada que puede tener apnea del sueño, que ahí concurren otros factores, sobre todo el factor genético, la familia, ¿no es cierto?, el tema de la calidad de los y también no olvidarse que puede haber gente que tenga problemas anatómicos, y eso también es importante, la revisión por el médico del otorrino, que vea que no tenga algún tipo de problema anatómico previo, porque la gente puede roncar, pero por un problema de amígdalas grandes, ¿no es cierto?, de configuración del paladar y de la lengua, y eso hay que también revisarlo antes de entrar en todas estas profundidades de la apnea. Claro, ahí habría que decirle a la señora que si su marido tiene más de 65 años, que vaya con una wincha y le mida el perímetro del cuello, porque si tiene un perímetro de más de 41 centímetros, ojo, que puede ser estar asociado a un mayor riesgo. Solo para recapitular la primera parte de la importancia del tema que estamos tratando, pacientes o personas que tienen apnea del sueño sin tratamiento, que luego lo vamos a conversar con el doctor San Martín, tienen 7 veces más tasa de accidentes y 4 veces más prevalencia de accidentes cerebrovasculares, además de, tal como decía el doctor San Martín, patología cardiovascular y enfermedad coronaria. Contémosle a las personas que nos están escuchando, Bernardo, cómo es la estructura normal del sueño, que pasa, ¿cierto?, por estas 4 fases, de sueño más leve, más profundo, y que al tener esta apnea nunca llegas a la fase más profunda, y cuántas veces durante una hora el cerebro te puede ir despertando si no le llega oxígeno. ¿Cuáles son los índices diagnósticos de esos despertares? Ahora, para entendernos, el sueño tiene varias etapas, ¿ya? Y tiene una etapa más profunda que la etapa 1, 2, 3, 4, y el sueño REM, que es el Rapid Eye Movement, que es que el cerebro está activo, pero el cuerpo está totalmente relajado.
Y en esa parte del sueño REM es cuando la persona sueña, ¿ya? Y cuando realmente el cerebro está descansando. Y esa es la parte clave de los periodos del sueño, que esto es variable. Hay varios periodos, ¿no es cierto?, de sueño profundo, el sueño REM. Ahora, si de repente está, ¿no es cierto?, en lo mejor durmiendo, lo más profundo, y los músculos están relajados, y comienza a hacer apnea, el cerebro se da cuenta que comenzó a bajar el oxígeno, y el cerebro trata de despertar a la persona, y aumenta la adrenalina. Y ahí viene el tema, porque de repente la gente se despierta así como ahogado, con susto, porque subió la adrenalina, porque el cerebro se dio cuenta que estaba con el oxígeno bajo. Y eso interrumpe porque estaba en lo mejor profundamente dormido el sueño, y ¡pum!, se despierta y cambia la profundidad del sueño, y después vuelve a quedarse dormido. A veces ni siquiera se dan cuenta que se despertaron, pero cambia la profundidad. Y vuelven a quedarse dormidos, vuelven a estar relajados, se protea, baja el oxígeno, se despierta y vuelve. Y esto hace que al día siguiente la persona, a veces ni se acuerdan que se despertó, pero en el micro despertar, pero que nunca estuvieron en esta fase profunda del sueño, que es la realmente reparadora, ¿ya? Y eso hace que la fase sea cansada, la concentración no anda bien. Es típico cuando uno no duerme bien por mucho tiempo. Entonces, eso hay que tenerlo en consideración, ¿ya? Y en suma, ¿una persona normal puede tener apnea? Sí, pero no más de 5 por hora, ¿ya? Porque durante el sueño, claro, puede tener de repente, no está respirando en forma constante, pero eso es lo normal, no más de 5 por hora. Cuando tenemos más por hora, ya eso no es normal. Y cuando tenemos más de 10 o 15 por hora, ya eso es francamente anormal. Y eso es lo que miden los exámenes para determinar si hay apnea del sueño o no. O sea, la oxigenación, la respiración, el movimiento torácico, o sea, cómo se mueve el tórax al momento de respirar. Y también, en los más complejos, también tenemos la medición de la profundidad del sueño con la medición de las ondas cerebrales para ver en qué etapa del sueño está. Pero lo fundamental acá, y por eso que baja el oxígeno, porque deja el aire. No es un problema de oxígeno, porque la persona cuando está despierta tiene buena oxigenación. Claro. Es un problema que no está entrando el aire, ¿ya? Entonces, ahí es donde hay que hacer el diagnóstico. Ya, espérate, Bernardo, porque ya se nos pasó el primer bloque de conversación, así, volando. Estamos conversando con el doctor Bernardo San Martín sobre este tema tan importante. Ya hicimos el diagnóstico, ¿cierto?, de cuáles son los síntomas en los que usted se tiene que alertar si tiene apnea del sueño: fatigabilidad, ronquido, sensación de no haber tenido un sueño reparador, y algunos factores de riesgo que van a empezar a aparecer. Vamos a ir a la segunda pausa musical y volvemos de inmediato para hablar del diagnóstico y el tratamiento.